Hola queridos amigos, el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que tuve viendo las noticias que me mandan un shot de noticias de Eretz Israel. Como todo mundo escuchamos, por desgracia, el mundo está en la punta de un alfiler, terrorismo, ISIS, Daesh, Estado Islámico, todas las cosas que ocurren en el mundo, atentados volaron el aeropuerto en Turquía, en Bruselas. Recientemente hubo un tiroteo en Tel Aviv, en un lugar llamado Sarona. Es un lugar que está lleno de restaurantes. Y en esos restaurantes que estaban en aquel día repletos de gente, entraron 3 terroristas y dispararon a la gente a quemarropa hacia todas las direcciones con metralletas, armas automáticas. Imagínense ustedes el shock de este atentado. Pero me quiero ir un poquito para atrás. Una semana antes de lo ocurrido en Sarona, más o menos, hubo un atentado en Orlando. Quiere decir que en esta era 2016, si uno quisiera llevar a sus hijos a Disney World, a Epcot Center, Island of Adventure, tendría que pensarlo a lo mejor 10 veces. Cerca de ahí en Orlando, en un antro, se metió un terrorista ahí y mató alrededor de 40, 50 personas, uno solo. El día de hoy quiero que veamos cómo Am Israel Hay Bekayam. Hashem, como hemos dicho en otras ocasiones, siempre nos está supervisando. Del rayo te salvas, de la raya no te salvas. Hashem, a cada persona y persona, nos está protegiendo. Quiero contar algunos puntos que podemos meditar de este atentado que pasó recientemente en Sarona, en Tel Aviv, y veamos la mano de Dios. Tengo una alumna que su hijo hizo Aliyá a Israel, se casó y vive allá en Tel Aviv, a 2-3 cuadras de este lugar llamado Sarona. Y era el cumpleaños de su esposa, iban a salir a cenar, y en esa misma noche del atentado tenían que ir al restaurante. Y ellos cayeron a otro restaurante a 2 cuadras de ahí. Su mamá le llama a esta niña que está casada con este joven y le dice, ¿estás bien? Y le dijo, ¿qué pasa? No, es que salió, que cerca de tu casa hubo un tiroteo, ya quédate ahí. Y ahí se quedaron y luego ya se enteraron de lo que estaba ocurriendo en Israel. Paralelamente, cuando ellos estaban festejando el cumpleaños, en ese restaurante fue el tiroteo a 2 cuadras de donde ellos estaban. No estaban enterados del atentado. Al otro día le contó a su mamá varios milagros que ocurrieron. Y esto en el mundo no sale normalmente en las noticias abiertas, salió en los periódicos de Israel. Y los quiero compartir estos 2 anécdotas que me contó con ustedes para que veamos Yad Hashem. Una señora brasileña que tuvo el bar mitzvah de su nieto, ella apartó en este lugar en Sarona una mesa para comer con sus hijos, con sus nietos, una familia grande, Ben Porat Yosef. Llegaron a ese restaurante el día del atentado, unos minutos antes de que ocurriera el atentado. Como todos sabemos, estos terroristas palestinos entraron vestidos de religiosos al restaurante y tenían las metralletas escondidas y pidieron algo, y a la mitad de cuando ellos pidieron aquella bebida de tomar, abrieron fuego contra la gente. Me regreso con esta señora brasileña. Ella llegó con la del mostrador y dijo, señora, mire, yo aparté aquí una mesa para mi familia, hijos, nietos, en la parte de afuera, al aire libre del restaurante, la parte bonita. Y la señorita que estaba en la entrada le dijo, ¿sabe qué? Discúlpeme, pero no calculé bien los tiempos y no tengo sus mesas listas. ¿Me podría usted esperar una media horita en lo que se desocupan? La señora brasileña se puso histérica, le empezó a gritar a la señorita, ¿cómo es posible? Yo hace una semana aparté el lugar, bar mitzvah, yo quiero la mesa, a fuerzas, la empezó a presionar, se puso la cosa dura, vino el gerente, le dijo, mire, no se ponga nerviosa, ahorita deme chance, voy a ver si junto una mesa, se van sentando, pero de mientras pase aquí adentro del restaurante, hay un barcito ahí, un bar, tomen los niños Coca-Cola, Sprite, lo que quieran, refrésquense, y ahorita que
que sepa usted, va por cuenta de la casa, no le vamos a cobrar esas bebidas. Cuando salga y esté en sus mesas, ya le cobramos la cuenta. Bueno, reventada la señora, entró con sus hijos, ¿cómo es posible? Aquí en Israel, miren lo que nos hacen, y entran al bar. 2, 3, 4, 5 minutitos después que está ella con sus hijos y sus nietos adentro del bar, se levantan en la parte del aire que está al aire libre y está repleto de decenas de personas, hombres, mujeres y niños en el restaurante ahí. Se levantan 3 terroristas y empiezan a abrir fuego con metralletas hacia la gente. Esta señora con sus familiares se tiró al piso y ya el desastre que escuchamos, desgraciadamente murieron 3 personas. Este es el primer punto donde quiero hacer pausa. ¿Saben qué es abrir fuego a decenas de personas y que mueran 3 personas? En Orlando, un terrorista abrió fuego en un antro, mató 40, 50 personas, un terrorista. En Israel, 3 terroristas con metralletas abrieron fuego contra la gente, 3 personas muertas. Para el pueblo de Israel son muy caro ese corbán de 3 personas. Pero qué milagro. ¿Cómo podía haber sido cualquier cantidad de personas? Primer milagro. La señora brasileña, ella estaba dentro y ya salieron corriendo los terroristas, 3 muertos, heridos. La señora salió del restaurante gritando en shock, histérica, y empezó a gritarle, agradeciéndole a Dios que no tenían lista su mesa para sus hijos y sus nietos en la parte de afuera. Se dio cuenta que si ella hubiera presionado, como a veces a lo mejor personas hacen, bueno, te traen unas sillas, una mesa y se sienta toda la familia ahí, todos como muéganos, y luego te van adhiriendo mesas para que tengas tu mesa larga en el restaurante y se pueda sentar toda la familia. Si hubiera ocurrido eso, ¿qué le hubiera pasado a la señora? Muy probablemente no la contaría. Esta señora escribió un artículo en el periódico Israel, que el título del periódico fue el siguiente, y me gustaría que así se llame esta clase. También por lo que Dios no nos manda, tenemos que agradecer. O por lo que Dios no nos manda, tenemos que agradecerle. ¿Qué quiere decir? Muchas veces en la vida, ¿cuántas veces nosotros presionamos para que ocurra tal cosa? Híjole, ¿por qué Dios no me mandó esto? Yo quería que Dios me mande esto. Y mira, a mi amigo sí le mandó aquel carro y yo no. ¿Por qué yo sí pude hacer business y el otro no? Todo tipo de quejas a Dios. Esta señora nos enseñó una lección muy grande. También por lo que Dios no te manda, o directamente por lo que Dios no te manda, también tienes que agradecer, porque tú no sabes qué va a ocurrir con esa cosa que Dios te mandó. Dios decide si esa cosa es buena para ti o no es buena para ti. Muchas veces, aunque hagas tefilá, no te lo manda porque Dios decide que eso no es bueno para ti. Segundo milagro, para que veamos, Am Israel Jai Bekayam. Salieron los terroristas corriendo, a uno le dispararon en la calle los policías, y había una señora que vivía cerca, ahí a una cuadra del atentado, y la gente judía corriendo, hombres, mujeres, niños histéricos en la calle, hacia todas las direcciones, no se ven lo que estaba pasando. Una señora abre su casa y ve a la gente histérica corriendo y vio que hubo un atentado enfrente de su casa. ¿Y qué hace una mujer judía, buen corazón? Entren a la casa, entren, escóndanse en la casa. Empezaron a entrar muchas personas, hombres, señoras, niños, a su casa entra gente, entra gente, entra gente, entra gente. Y no hay casualidades en el mundo. Escuchen bien esto, qué impresionante. El esposo de esta señora, nada más y nada menos, era uno de los policías que él llegó a aniquilar a algunos terroristas. Voy a explicar qué pasó. El policía, esposo de esta señora, que ya estaba llena la casa de gente, resguardándose de lo que estaba ocurriendo, llegó corriendo, tenía su arma en su cintura puesta, le dijo, dame mi chaleco antibalas rápido, entró a su closet, vio a la gente, dijo, tengo que ir a hacer mi trabajo, vio a la gente rápido, un minuto en lo que estuvo en su casa, se vistió su chaleco y salió a perseguir a los terroristas que se escaparon. Habían 2 terroristas que se escaparon y no los encontraban. Este policía se le ocurrió ir a la estación de policía y como todo el mundo sabe, el high-tech, la tecnología que hay en Israel es increíble, estaban enseñando por los monitores de la calle y las fotos rápidas del restaurante, las caras con acercamiento de los terroristas. Y como dije yo, iban vestidos de religiosos, así se disfrazaron.
Increíblemente, el Señor cuando ve la cara de dos de los terroristas, a uno ya lo habían aniquilado, le habían disparado en la calle, cuando ve la cara, dice, Shema Israel empieza a ponerse nervioso. Dice, estos dos religiosos, que son los terroristas, están en mi casa ahorita. Entraron con toda la gente a la casa a resguardarse y tienen sus armas. La casa está llena de gente, de niños, de mujeres, de señores. Si ellos abren fuego en la casa ahorita, saben lo que puede pasar, Shema Israel. Le habló rápido a las patrullas y fueron corriendo a su casa. Ni siquiera alcanzó a avisarle a su esposa para que no entre en pánico. Llegaron a la casa, quisieron detener a los dos terroristas y los aniquilaron. Ahí fue donde los detuvieron y los mataron. Le preguntaron a la señora qué dijeron estos terroristas. Dice, no, se veía como dos personas como medio religiosas, pero estaban como la mente en blanco, como en shock. Les ofrecí agua, un vaso de agua, pero estaban como caídos. Sabía que esos terroristas les lavan la cabeza, tenían la mente en blanco lo que hicieron y estaban en shock. Entonces, finalmente ahí los detuvieron. ¡Qué milagro tan grande! ¿Cómo es posible? Si reflexionamos que exactamente entró el policía a su casa y los vio a los terroristas. Imagínense ustedes si no los ven o si de repente se les despierta el chip de matar gente a estos terroristas y empiezan a disparar en su casa. Qué milagro tan grande que ahí fue donde se resguardaron. Ahí entró el policía por su chaleco y lo reconoció por una micra de segundo que les vio la cara y ahí los detuvieron. Vemos nosotros que Am Israel, Jaibe, que Hashem está todo el tiempo supervisando al pueblo de Israel. Los milagros ocurren y no salen en las noticias. Nosotros tenemos que reflexionar, tener más achdut en estos días, que ya vienen Ben Ametzarim, Am Israel, como dice Hashem, lo que hace la unión, lo que hace la fuerza, eso es la parte más increíble del Am Israel. Una vez un papá dijo, y con esto termino, iba a fallecer un señor, y le dijo a sus hijos, queridos hijos, tomen cada uno un pedacito de madera, una varita de madera, y les quería enseñar algo el padre a sus hijos antes de morir, y les dijo, quiébrenla, y todos la quebraron. Ahora tomó un conjunto de maderitas y les dio todo el paquetito a un hijo. Así se lo dio. Ahí dijo, a ver, quiébralas. Y no pudo. Dásela a tu hermano, no pudo. A tu hermano, no pudo. Así pasaron todos los hermanos y no pudieron. Dijo el papá, ¿qué diferencia hay de una varita a todo este conjunto? Todos contestaron lo siguiente, cuando la varita es single, cuando la varita está sola, es muy fácil quebrarla. Pero cuando estamos todos juntos, cuando estamos en hermandad y estamos en unión, nada te puede quebrar. Eso es lo que Dios dice. Am Israel Jai Bekayam, que siempre tengamos mucha unión y que Hashem nos mande todo el consuelo a Israel y veamos puros milagros. Hasta la próxima. Shalom.